Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este video vamos a finalizar de tejer este precioso calcetín tejido desde la puntera anatómica, tejido para cualquier talle, que viene punto mariposa. Aprendimos a tejer la parte del talón. El calcetín se teje desde la puntera hacia arriba y hoy nos toca tejer esta parte color work o punto jacquard. Enseño, aquí hay dos secretitos y los tienen que saber. Elegí este patrón para este punto color work. El patrón lo dejo publicado en mi blog Silvana Team. Link van a encontrar como siempre en la descripción de este video. El motivo es múltiplo de 20 puntos. Ustedes me dicen, bueno Silvana, ¿por qué elegiste este si tu calcetín tiene 56 puntos? No es múltiplo a 20. Les cuento un secretito. Cuando tejemos calcetines y queremos hacer esta parte tejida con color work o punto jacquard, siempre recomiendo primero agregar unos cuantos puntos. Aquí tengo 56 puntos, agregué 4. Un punto atrás, o sea, 2 puntos, digamos, sobre las agujas de atrás y 2 puntos de adelante. Ahora les muestro todo. Eso nos permite que el tejido, el pie pase libremente, que el tejido aquí muchas veces queda como más cerrado. Segundo secretito súper importante, que tenemos que cambiar el número de agujas. Estoy tejiendo estos calcetines sobre las agujas número 2,75 milímetros. Y ahora en este momento que empiezo a tejer color work, voy a cambiar el número de agujas por uno más grande, 3,5, casi 1 milímetro más. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tejemos este color work, ahí por atrás pasan los hilitos y muchas veces pasa que esta parte queda muy estrecha y el pie puede después no pasar. Déjenme en los comentarios si tenían este problema, cómo lo solucionaron. Yo lo soluciono así, agregando unos cuantos puntos, agregué 4 y cambiando el número de agujas. Después de tejer esta parte, simplemente otra vez cambiamos sobre aguja número 2,75 y tejemos punto elástico. ¿Cómo leemos el diagrama cuando tejemos en circular? Aquí están indicadas todas las vueltas. Vuelta número 1, leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Finalizando la vuelta número 1, vuelta número 2, igual, desde la derecha hacia la izquierda. El color significa el color de lana, de hilado, con que vamos a tejer. En mi caso, elegí este color aquí verde y lo voy a tejer con este color con el que está tejido el calcetín. Y de fondo elegí color gris. Por detrás queda así. Tenía este color de lana, no sé si dónde la compré, me parece en Lanas Naturales. Primero que nada vamos a cambiar, como dijimos antes, el número de agujas. Es súper importante, si no les digo que ni prueben tejer color work así en circular para calcetines, porque o si no tienen que ir regulando el largo de cada punto y la tensión de hilo que van a cruzar. Pueden probar, pero me parece que es la mejor opción. Cambiamos entonces nosotros el número de agujas y voy a tejer una vuelta, voy a aumentar un punto y sobre esta aguja también 2 puntos, no importa en qué lugar, más o menos a ojo, aquí y aquí. Bueno, tejo entonces todos los puntos ya al derecho. Aquí este punto revés, tejemos al derecho y en algún momento voy a agregar un punto. Aquí por ejemplo voy a subir esta hebra que está entre los puntos y la tejemos como derecho retorcido. Ahí agregué un punto y a lo largo de toda la vuelta voy a agregar 3 puntos más.
Empezamos a tejer vuelta número 1 y vuelta número 1 empieza con color gris. Voy a dejar unos 10 centímetros, 5. Como me gusta hacer, miren, tejo primer punto al derecho. Aquí tengo que tejer 2 puntos al derecho y voy a tejer ahora con esta hebra puesta doble. Ahí como que el hilo va a estar más seguro. Después se hacen los nudos o se pasa por detrás, pero prefiero hacer así. Ahora cambiamos por atrás, tomamos la hebra de otro color, turquesa, ¿no? Azul, no sé cómo se ve en la cámara. Un punto al derecho. Cambio el color. Y aquí también voy a tejer con esta hebra doble, un par de puntos. Me toca tejer 4 puntos al derecho. Yo trato de no tejer más de 3 puntos sin cruzar las hebras entre sí. Así no queda, así de esta forma atrás queda mucho más prolijo. El tejido no se va a achicar porque no hay muchos puntos entre la hebra y la hebra y me parece que queda mucho mejor, según mi experiencia. Entonces cruzamos de nuevo 2 hebras, aunque tengo que seguir tejiendo con color gris y tejo 2 puntos más al derecho. ¿Se entiende? Y ahora sí ya voy a tejer una sola hebra. Un punto tejemos color turquesa, color azul y otra vez 4 puntos color gris. 1, 2. Voy a cruzar las 2 hebras y sigo con color gris. 3, 4. Es mucho más cómodo tejer así porque podemos controlar esta hebra que pasa por detrás, porque muchas veces pasa que el tejido queda más achicado, ¿no? O sea, queda más angosto, no sé cómo decirlo, pero de esta forma queda mucho mejor. De esta forma queda mucho mejor. Y ahora voy a tejer color turquesa. Me toca tejer 2 puntos al derecho. Cruzamos las 2 hebras y tejemos un punto derecho color gris. O sea, eso aquí ya uno va viendo según el diagrama. 2 puntos al derecho color gris, 3 puntos al derecho. Y aquí vamos a ir repitiendo este motivo. Tejimos un motivo, lo vamos a repetir. De nuevo me toca tejer 2 puntos color gris. Para eso voy a cruzar las 2 hebras aquí por detrás y sigo con color gris 2 puntos. Cruzamos las hebras, un punto color turquesa. Cruzamos las hebras, 4 puntos color gris. Voy a tejer 2 y 2, 2. Aquí cruzamos y sigo con color gris. Es también importante, ¿no? Eso de no tejer de un solo color muchos puntos sin cruzar por detrás estas hebras, porque no va a quedar bien. 4, un punto color turquesa, 4 puntos color gris, 1, 2. Pasamos sobre otra aguja. Aquí cruzamos y seguimos tejiendo con color gris, 2 puntos más. 1, 2.
cruzamos los puntos, perdón, las hebras, un punto turquesa, 4 puntos color gris, tejemos 2 y 2, 2 puntos, voy cruzando las 2 hebras y 2 puntos más. Bueno, espero que esto se entendió, la técnica cómo se teje, o sea, no voy a tejer todo porque va a ocupar mucho tiempo, y me parece que ya conté todo cómo se teje, todos los secretitos, todos los truquitos, cómo lo hago yo para tejer y para que quede bien esta parte color work. Tejí un motivo a lo alto, o sea, ¿cuántas vueltas son? 20 vueltas. Aquí hay 20 vueltas. Y voy a tejer punto elástico 2 por 2, 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. En todas las vueltas tejemos como se nos presentan los puntos. Y me parece que de este calcetín no hice la medición en centímetros, lo saqué del bloqueador. A ver, aquí 27. Aquí el ancho sin estirar 11, pero siempre el calcetín obviamente se estira un poquito más, justo para mi talle como lo quería. Aquí el largo de este punto color work son 7 centímetros. Tejí 4 centímetros y medio el punto elástico y cierro los puntos con el método I-cord. Tejemos un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, paso estos 2 puntos sobre la aguja izquierda y repito, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho, y así con este método cierro todos los puntos.